Ah, Bueno, son dos clases, son re largas, pero lo vamos a tratar de hacer lo más práctico posible. Hay cosas que yo las dejo en la diapositiva, pero para que queden de manera teórica más que nada, pero no son tan importantes para ustedes. Hay cosas básicas que para ustedes son importantes como pediatra. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora Vallejo Rosso. Pertenezco al Servicio de Cardiología Infantil y vamos a tratar de que ustedes más o menos entiendan qué tenemos que buscar. Generalmente cuando uno lee lo que busca siempre son las asociaciones a las cardiopatías congénitas, pero no todos los niños, como verán, están asociados a enfermedades propias del corazón de manera congénita, ni las cardiopatías congénitas. Hay un montón de cosas que uno tiene que ver y evaluar y en qué pensar. Estamos no solamente en las cardiopatías congénitas. Obviamente que es lo que más nos asusta. Es lo que más nos asustan a nosotros porque siempre no sabemos qué hacer, es el cuco de qué hacer con esos pacientes. Yo siempre el consejo que le doy cuando doy una clase es que ustedes no tienen por qué saber la cardiopatía congénita ni nada, pero cuando ustedes hacen una buena semiología y cuando ustedes pueden pensarlo, o sea, es más fácil buscar cuáles son las cardiopatías que están asociadas a tal y tal cosa, y una vez que tienen más o menos cuáles son las cardiopatías, saber cómo cursan, interiorizarse un poco más en las cosas que están asociadas a esa enfermedad. Creo que es la manera más práctica que tienen. Me pasa, yo voy a hablar mucho de lo que pasa en el día a día, de mi experiencia con ustedes. Yo lo que les digo es, estamos en la era del chat GPT, ¿entendés? Es una simple pregunta y te abre un montón de abanico y de saber qué buscar en el paciente, pero muchas veces me pasa, perdón, disculpen, pero tengo que atender esa llamada. No, ya está, ya corté. ¿Cómo es? Muchas veces me pasa que por ahí piden una interconsulta, pero ni siquiera saben qué está asociado a eso, a ese síntoma, ¿entienden? Entonces, es tan básico decir, tipo, ¿qué está asociado a ese síntoma? ¿Cuáles son, por ejemplo, ya que nos preocupa tanto las cardiopatías congénitas, cuáles son las cardiopatías congénitas asociadas a una hipertensión arterial? Está, no pedir por pedir, porque muchas veces tenemos tan pegado muchos, incluso muchos pediatras, porque me pasa, de pensar que que las enfermedades de los adultos son las mismas que los niños y no son entidades totalmente diferentes, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, una epistaxis, no piensen primero en que es algo cardíaco, ¿entienden? Esas cosas, ese es mi objetivo, más que nada que ustedes sepan o qué mirar, qué buscar. Yo cuando, como cardiólogo infantil, cuando empecé a hacer la residencia, me armé como un speech de qué preguntar. Es tan fácil qué preguntar y qué no preguntar. Y uno en esa simple pregunta puede recaudar todo lo que necesita para saber si el chico es sano o tiene, o uno puede pedir o puede pensar que puede tener una enfermedad. ¿Está? A ver cómo era la cosa acá. Enter. Lo hice también. Con todo lo estoy haciendo, chicos. Ahí te fuiste. Es como que está lento. Me sale otra vez. Ahí está. Bueno. Entonces, como les dije, esto es resumiendo básicamente lo que yo le acabo de decir, que la semiología cardiovascular en pediatría tiene que integrar todos los sistemas. Y uno tiene que basarse. Uno parece un montón, pero en realidad es los antecedentes prenatales, perinatales y recién después lo que pasa actualmente. Cuando llega un chico, uno lo primero que tiene que preguntar es qué pasó antes para poder tener una idea, un abanico. Y no es que uno tiene que hacer millones de preguntas, son preguntas básicas. Y, por ejemplo, en los antecedentes perinatológicos son tan importantes porque muchas enfermedades están asociadas a lo que pasó cuando nació el bebé. ¿Está? Y después recién, ¿qué es lo que vemos? ¿Está? Pero cuando ustedes hacen ese tipo de preguntas, es como que uno ya se siente más seguro y uno ya le va abriendo abanico, pero para eso hay que saber, ¿está? Podemos pedir miles de estudios complementarios, pero siempre la clínica es soberana. Cuando yo empecé esto,
Yo no sabía mucho, uno no tiene toda la experiencia para hacer un electro, para interpretar un electro, para hacer un ecocardiograma, para ver las enfermedades, pero la clínica es soberana. ¿Entienden? Si ustedes no ven en el eco nada y tampoco en el examen físico nada, el chico no tiene nada. ¿Entienden? Pero si uno le escucha un flor de soplo, el chico está hiperdinámico y no le encuentro nada en el eco, pido otros estudios. Eso, por eso, la clínica siempre va a ser soberana, o sea, no necesitan tantos estudios complementarios. Es la clínica, un buen examen físico ayuda en el 90% de los casos. Bueno, pero sí para que tengan en cuenta qué saber, qué preguntar. En los antecedentes familiares es muy importante, por ejemplo, hay un porcentaje asociado en enfermedades hereditarias. Las cardiopatías congénitas están asociadas hereditariamente en familiares directos. Por ejemplo, papá, mamá, hermanos, está, no me interesa el tío de 50 años que es hipertenso, todos vamos a ser enfermos cuando tengamos 50 años, ¿está? Así que no me interesa el que viene a la consulta y les dice, sí, porque el abuelo se murió de una enfermedad en el corazón. Está, ese no me interesa que me digan, el hermano le operaron del corazón, el hermano tenía un agujerito, la mamá, el papá, esas son las enfermedades hereditarias. Obviamente, siempre preguntar si alguien en la familia directa tuvo una enfermedad grave, una miocardiopatía, a eso se refiere en en los antecedentes familiares. Muy importante las muertes súbitas. Las muertes súbitas son, la mayoría son cardiopatías no diagnosticadas, arritmias no diagnosticadas. Entonces, en el contexto de un paciente que viene por una sintomatología como un dolor precordial, es tan importante saber eso. ¿Por qué? Porque somos más cuidadosos. ¿Saben por qué le digo esto, chicos? Porque cuando uno está en la emergencia no tiene tiempo. No tiene tiempo. Entonces, vos tenés que tener tu propio triage. ¿Tá? ¿Quién se merece el tiempo de decir, no, a este no lo dejamos, le pegamos una patada? Ay, es cierto que están escuchando, puedo decir ciertas cosas. Como de afuera, no sé quién escucha esto, pero como... Ah, bueno, re bien, entonces puedo decir todas esas cosas. O lo rajamos rápido, o en este nos sentamos y decimos, no, es la manera de que uno puede ser más práctico. En la vida hay que ser prácticos, ¿está? No tienen que leer tanto, tienen que ser prácticos. Si uno es práctico, le va mucho mejor, puede trabajar en todo lo que sea cuidados críticos, ¿está? Bueno, y otra cosa, los antecedentes obstétricos que ya son los perinatales. Hay enfermedades específicas asociadas a cuando nace el niño, ¿estamos? Por ejemplo, un prematuro que nace siempre digo es falta de cocción. ¿Está? Entonces, un chico que nace antes de tiempo no tiene los receptores suficientes como, por ejemplo, para cerrar un ductus. ¿Está? Que son una de las causas. Entonces, si yo escucho un soplo en un paciente que fue prematuro, lo primero que tengo que pensar son las enfermedades asociadas a la prematurez, como el ductus, ¿está? Porque son los que no se cierran cuando uno nace prematuro, ¿está? Porque cuando a medida que avanza la edad gestacional, los receptores se van identificando y el ductus se va cerrando y recibe la información. Si el chico nace antes de tiempo, esa información no llegó, ¿está? Entonces, esas cosas son las que tienen que pensar si el chico fue prematuro. Y otra cosa muy importante, yo siempre pregunto dos cosas, pero dos o tres cosas, pero que abarca la mayoría de las enfermedades. Fue hipertensa. Las diabetes gestacionales son las entidades maternas, la enfermedad materna que más están asociadas a las enfermedades cardíacas. No todos tienen eco fetal, no es fácil hacer diagnóstico fetal del corazón. Pero una vez que uno tiene que abrir un poco más los ojos. Esto no es que ustedes van a hacer diagnóstico sí o sí, pero por lo menos le lleva a que cuando uno está preguntando, le hace ir un poquito más lento, pedir un poquito más de estudio, decir, este tiene que ir a cardio sí o sí. O sea, esas cosas es lo que le hace abrir sus caminos. Si el paciente no tiene nada, pues se va a su casa tranquilo y después hará sus controles como corresponde, pero es para que ustedes se manejen de manera práctica. ¿Cuáles son las cosas que están asociadas? Por ejemplo, la diabetes gestacional están asociadas, el lupus es una las enfermedades autoinmunes, sobre todo, una de las más conocidas, el lupus, ¿no? En las entidades maternas. Algo que vemos un montón, el uso de, ¿cómo es? Drogas ilícitas, las madres adictas,
están recontra asociadas a las enfermedades del corazón, así que si ustedes saben que la madre fue consumidora durante el embarazo, alcohol, el consumo de alcohol, el consumo de droga, todo eso lleva a que uno tiene que tener un poquito más de cuidado con esos pacientes en el control pediátrico, no solamente en una emergencia. ¿Está? Porque esto también es en el control del niño supuestamente sano, ¿está? Y las infecciones. Estoy tomando ya me están sonando. Gracias. Como las infecciones, por ejemplo, sobre todo las enfermedades más graves del corazón suceden en el primer trimestre, que es cuando todavía está en el periodo embrionario del paciente. Todas las enfermedades más graves son en el periodo embrionario. Está, entonces siempre uno tiene que preguntar si, por ejemplo, durante el primer trimestre del embarazo la mamá tuvo alguna de esas enfermedades virales como la rubiola y todas esas cosas. ¿Estamos? Que ustedes saben más que yo de eso, que son las que van a uno a pensar. Todo esto en el control pediátrico, ustedes van a decir, bueno, este paciente yo puedo esperar un poquito más, este paciente no, este paciente se va a control cardiológico cuando estoy haciendo el control de niño sano. ¿Estamos? Y obviamente ni hablar en un paciente que viene a una emergencia y donde tiene un síntoma y que está asociado a alguna de estos antecedentes, ¿no? ¿Vieron toda la cantidad de información que se puede sacar de una etapa perinatológica haciendo dos, tres preguntas? Tomaste, consumiste, tuviste alguna enfermedad, tuviste hipertensión, fuiste diabética. No me llevó ni 30 segundos hacerle esa pregunta a la madre. Y, sin embargo, te abre un montón la mente cuando haces esas preguntas. Y después, una vez que uno hizo todas esas preguntas, tanto antes de que nazca el bebé, cuando nació el bebé, estuvo internado en neonatología, todo, ahí recién viene la exploración física. Pero no es que lleva 2 horas hacer esto. Esto sucede todo en 5 minutos. No importa si es en el consultorio o en la emergencia. ¿Entienden? Todo sucede a la vez. Nosotros lo desglosamos para que sea claro. Obviamente que acá esto ustedes lo tienen que saber más que yo. La frecuencia cardíaca. ¿Por qué pongo estos cuadros? Porque cuando yo de electro, ¿por qué somos tan hinchapelota de que pongan la edad en el electro? ¿Sí? Ah, ya le pregunté y tan. Pues que me escucha el que me quiere escuchar. Porque no es lo mismo. ¿Está? No es lo mismo la frecuencia cardíaca en un chico de 3 meses que en un chico de 5 años. Estamos no en la frecuencia, todo cambia. Entonces, ¿por qué si estamos haciendo pediatría y sabemos perfectamente lo mismo que no uno un neonato, que uno de 3 meses, que uno de 5 años, entonces tenemos que ser claros en esas cosas. El adulto es el que ya no se diferencia en nada, nosotros sí. Nosotros tenemos pacientes que se diferencian todo el tiempo. Entonces tenemos que ser claros con esas cosas. No se nos puede pasar eso. A mí hay veces que me ponen fulano de tal y listo. Y un electro, vaya Dios a saber cuántos años tiene ese paciente ni de qué sufre, ¿entienden? Está, entonces, sí, es importante eso. No les voy a decir esto porque eso lo va a arreglar. ¿Qué es lo que uno tiene que ver cuando uno mira al paciente? Siempre lo ideal es que esté boca arriba, sin ropa. Nos miramos, es como le vuelvo a repetir, no es que esto sucede en 2 horas, todo sucede junto, el estado general del paciente, cómo ustedes lo ven, es un chico que está tranquilo, es un chico que está pálido, es un chico que todo se puede observar en el estado general. Nos da tanta información, no es lo mismo un chico que las cardiopatías congénitas son algo parecido a los cuadros respiratorios. Se comportan, a veces se comportan igual. Ustedes de cuadro respiratorio, todos los que entramos en la peor época de los cuadros respiratorios y que bronquiolito, o sabemos. No hay otra chance de que o aprendemos o aprendemos. Lo mismo pasa con las cardiopatías congénitas. Un chico que entra con dificultad respiratoria no es lo mismo que entra un chico tranquilo, un chico que entra cianótico, un chico. Entonces, esas cosas son tan valiosas para que uno no se desespere. Porque cuando entra el chico, uno tiende a desesperarse, a querer hacer todo mezclado. Entonces, si uno se organiza, está en lo que yo le estoy mostrando, es cuestión de organizarse. La manera de ser práctico en la vida es organizarse. ¿Está? Y si ustedes no se organizan, probablemente hagan cualquier cosa y de ahí salen las interconsultas boludas. ¿Está? ¿Por qué? Porque uno tiende a preguntar
todo, pedir interconsulta. Ustedes parecen los reel que dicen interconsulta a todos los servicios, habido y por haber, no sabemos ni por qué, pero le pedimos interconsulta a todo. Esa es la mejor manera de zafar, pero no, esto es para usted, este es su momento. Si ustedes no hacen esto ahora, después salen a la calle. ¿Está? Este es su momento. Si ustedes se organizan y hacen y traten de aprovechar cada clase que le dan de esto, porque son pequeñas cosas, pequeños tips que ustedes tienen. A mí no me interesa dar una clase magistral y decirle todo esto, porque yo quiero que usted, que se lleven cosas que le pueda servir a ustedes. ¿Está? Bueno. La respiración, entonces tenemos que localizar los puntos máximos del impulso cardíaco. Generalmente, ¿qué significa esto? Buscarle el choque de la punta. A mí me enseñaron, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la residencia, que uno tiende a ponerse el estetoscopio. Y siempre me decía la palpación, buscar el choque de la punta. Hay muchísimos pacientes con dextrocardia que nosotros no lo diagnosticamos. Entonces, siempre era palparlo en el cuarto espacio intercostal y ver que el choque de la punta se siente. Siempre. La mayoría, 99% se siente. Entonces uno con tocar el pecho de la criatura o del paciente, uno identifica el choque de la punta. Eso ya es una información valiosa. ¿Por qué? Porque si tenés que hacerle un electro, tenés que hacerle todo. Usted viene una placa y no saben si le hicieron al revés o en realidad el chico tiene extrocardia. ¿Está? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Entonces, esas cosas, pero fíjate cómo ustedes no necesitaron de un examen complementario para saber eso. Si a ustedes les llama la atención porque el choque de la punta no está en el lado correcto, y ahí recién piden en base a eso y sabiendo que puede salir otra cosa. Pero eso les va a pasar, eso es re común. Hay un montón de pacientes que tienen dextrocardia. Eso les va a pasar en cualquier lado, en el consultorio, como le pasa en la emergencia. Les va a pasar eso. Y nadie les va a decir que vino el chico con dextrocardia. Como les dije, la coloración de la piel, de las mucosas. Si un chico viene con pálido, cianosis peribucal de 9 meses que pesa 3 kilos, yo no pienso que eso está todo bien. Y ahí en base a eso, uno con las preguntas que hizo previamente se ayuda y se organiza para pensar, ¿está? Y después, a medida que va sumando estos síntomas y signos, usted puede decir, esto que todo lo que vi puede ser de causa cardíaca o puede ser otra cosa, ¿está? Entonces, en base a todo el examen prenatal, perinatológico, el estado actual del paciente, con toda esa información que se hace al mismo tiempo y que si uno se organiza, uno puede ir descartando cosas. O puede decir, no, esto puede ser algo cardíaco y la interconsulta es diferente. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen una interconsulta, por esto, por esto, por esto, por esto le pedí. ¿Está? No es, tiene 180 de frecuencia cardíaca y tiene 38 grados de fiebre. ¿Entienden? Eso no es una interconsulta. Eso es, si quieren apoyo emocional no hay ni un problema, pero eso no es una interconsulta. Bueno, tengan en cuenta que muchos, te espero o venir después. ¿Hace ruido? Bueno, como hay muchos, el fenotipo del paciente es muy importante. No me desconcentra. Como hay muchas enfermedades, hay muchos síndromes que están asociados a cardiopatías congénitas. No les pongo todo, pero con que sepan estos cuatro, que nosotros tenemos muchísimo en el hospital, porque esto se ve mucho en el hospital. El síndrome de Down es lo que más vemos. Las cardiopatías más frecuentes en el síndrome de Down son la CIB y el canal AB. ¿Qué pasó? Ah, no, pero es el ruido nomás. No, no. No pasa nada. Mientras no nos dejen cerrados, amigo, está todo bien. Como el síndrome de Marfan. Yo por lo menos veo mucho acá, síndrome de Marfan, o por lo menos piensan que puede ser síndrome de Marfan, o por lo menos están en estudio. Entonces, piensen eso, la contextura física. No todos son Marfan, pero todos parecen Marfan. Bueno, piensen ahí, esas son el síndrome de Turner, el síndrome de Nuna, por ejemplo, el síndrome de Nuna que está asociado a la estenosis pulmonar, el síndrome de Marfan están asociado a las patologías aórticas. Pero no es que ustedes sí o sí tienen que saber cuál es la patología que, obviamente, ChatGPT te dice en un ratito cuáles son las patologías que están asociadas al síndrome de Marfan. Entonces, ustedes cuando van, pedimos por esto, pero sepan que los síndromes nunca vienen solos, ¿está?
Los síndromes y las cardiopatías nunca vienen solas. Las cardiopatías congénitas, muchas, muchísimo, altísimo el porcentaje, vienen dentro de algo, de un síndrome, forman parte de un síndrome. Entonces, a veces pasa y muy pocas veces pasa que un chico que tiene una cardiopatía es solo eso va a tener. ¿Está? Es como cuando ustedes estudian al revés, ustedes estudian síndrome y dentro de los síndromes dice, bueno, parte renal, parte respiratoria, parte de esto. Nosotros hacemos al revés. Nosotros cuando tenemos un paciente con cardiopatía, sabemos que puede haber problemas renales, sobre todo ¿por qué? Porque en el primer trimestre, cuando se afecta la línea media de formación, todo lo que atraviesa la línea media generalmente puede estar afectado. Entonces, nosotros hacemos al revés. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Chico sindrómico, cardiología. ¿Estamos? Aceptado. ¿Está? Es un chico sindrómico y sobre todo los síndromes más frecuentes. Muy bien. ¿Estamos? Y esto es básicamente lo que yo les dije. Miren estos pacientes, por ejemplo, no siempre le van a llegar bebés. Muchas veces le va a pasar que va a llegar pacientes con edades mucho mayores. Hay chicos que llegan a los 12 años que jamás tuvieron una evaluación del corazón y que tienen tetralogía de Fallot, por ejemplo. Esos pacientes tienen signos de cianosis crónica. Entonces uno tiene que observar. Tienen que observar eso. Mírenle las manos. ¿Ah? Ellos tienen la acropaquia, que es el signo del dedo de palillo de tambor, que es con el sufrimiento crónico por cianosis. Entonces, si un paciente viene con dificultad respiratoria que no satura bajo, mírenle las manos. Eso habla de cronicidad. ¿Entienden? Es un dato más para que ustedes tengan. Y obviamente siempre lo fácil, el que viene cianótico, insaturado, con dificultad respiratoria, por más que queramos morir, no es el paciente fácil, porque ya está. El que siempre complica es el que está en la zona gris, el que tiene un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero no completa nada. No completa absolutamente nada, no se recibe de nada. Está estudiando para todo, no se recibe de nada. Entonces, ese es el paciente problema. Y ahí, en el que está estudiando para algo, es donde sirve todo esto que yo le estoy diciendo. Para que ustedes puedan hacer todo este examen y digan, ¿esto puede ser algo cardíaco o no? ¿Estamos? Bueno, después la palpación. La palpación, como les dije, vuelvo a decir, el choque de la punta está a medida que el chico crece, la configuración cardíaca se va haciendo un poquito hacia abajo, ¿está? Entonces, generalmente el neonato tiene un poquito más arriba la punta del corazón, el choque de la punta, y el chico más grande va a tener. Pero en líneas generales y a la hora práctica no se van a dar cuenta. ¿Está? El choque de la punta está de la izquierda hacia abajo. Punto final al tema. ¿Estamos? Esto de manera teórica para que ustedes sepan que pasa esto, pero cuando uno va a tocar el choque de la punta, yo los invito a que alguien pueda identificar en dónde está uno y dónde está el otro. Menos que sea izquierdo o derecho, es muy difícil. ¿Está? Y otra cosa muy importante, no es lo mismo un chico que viene tranquilo a que tenga un precordio activo, que es el pulso palpable, en el sentido que el soplo palpable, el que uno le toca y el chico late, está el latido ese que uno lo puede palpar. Eso es algo muy característico de las cardiopatías congénitas descompensadas o a punto de. ¿Está? Entonces, esos son signos graves que uno tiene que tener en cuenta. No solo de las cardiopatías, por supuesto, pero es una de las causas. Estamos viendo un chico con insuficiencia cardíaca y no causa cardíaca, por ejemplo, un endocrino que está descompensado y también va a ser lo mismo porque es el signo de insuficiencia cardíaca. ¿Está? Pero les va a llevar a pensar. ¿Estamos? Bueno. El precordio activo también está dado por los frémitos. Los frémitos están, ahora cuando hablemos de soplo, los frémitos generalmente están asociados a soplos que son en una intensidad muy alta. Generalmente son ya en estadios un poco más avanzados, más graves. ¿Estamos? El frémito es cuando vibra el pecho. ¿Está? No sé si el frémito del frote pericárdico, cuando sintieron alguna vez.
Bueno, algún día le voy a mostrar, le voy a llamar a alguno, cuando vea alguno, el frote pericárdico es como cuando se frotan dos, no me sale la palabra, pero es como, claro, eso así, ese ruido hace, ¿está? Y eso se siente, no solo se escucha, ¿está? Entonces, eso es algo igual que les va a recontra llamar, por eso a mí no me preocupa, porque es algo que, a menos que sean sordos y perdieron las huellas dactilares y la sensibilidad, ¿viste cuando tenés los soplos que te despeinan? Bueno, lo mismo. Es algo que no les va a pasar desapercibido. Siempre le digo a los padres cuando me dicen, ¿qué tengo que tener en cuenta? Hay cosas en que uno no puede pasar, no se les va a pasar desapercibido. ¿Está? Si uno se pone a mirarle y tocarle un poquito, hay cosas que no se le va a pasar. El precordio activo y el frémito es algo que no se les va a pasar. ¿Estamos? Ah, el de la cuarta. Sí, pero bueno, ese más adelante. Que acá el que le puse. Siempre, ¿eh? Sí, por eso. Que por eso le digo, yo por ahí no hablo tanto de las patologías, porque en realidad no los quiero desviar del foco, ¿está? Pero sí, hay patologías que están asociadas como la cortación de aorta, el ductus cuando es grande también, todo lo que sea, por eso le digo, todo lo que sea en un estadio un poco más avanzado que sea grave, generalmente producen esos síntomas, ¿está? Bueno, y otra cosa, tienen que buscar en un paciente que ustedes ven diagnóstico o que está hiperdinámico, con frémito y todas esas cosas, tienen que buscar los signos de descompensación. ¿Está? Cuando ustedes buscan signos de descompensación son síntomas y signos que ayudan a su diagnóstico. Si ustedes ya pensaron en que puede ser una cardiopatía congénita, entonces busquen signos de descompensación. Definan la urgencia, porque cuando uno tiene el diagnóstico dicen, ¿qué hacemos? Definan la urgencia. Es lo que queda. Es un paciente que está compensado, tiene un soplo, está con frémito, tiene, pero no siempre están descompensados. ¿Estamos? Pues, como dijo Sole, una cortación de aorta, un ducto grande, la estenosis aórtica tienen esos frémitos, pero no significa que el paciente esté descompensado. Ahora, si ustedes van y palpan y tiene ascitis y tiene una hepatomegalia de 5 centímetros por debajo del reborde costal, ¿qué hacemos con ese paciente? Llamen a un médico, ¿está? Entonces, esos son pacientes, entonces tienen que buscar signos de descompensación una vez que pasaron todas las etapas de la evaluación cardiológica. Y acá les puse las patologías que están asociadas, por ejemplo, cuando uno toca los pulsos. Algo muy importante, chicos, que tienen que hacer en el examen clínico del día a día, que no lo hacen nunca porque ya me interconsaron un montón de veces y jamás lo hacen. Toquen los pulsos distales. Toque los pulsos distales del paciente, define un montón de enfermedades, no solo las cardiopatías. Por ejemplo, a través de la cardiopatía, los pulsos ausentes puede estar asociado a la coartación de aorta. No sé quién, pero el otro día me hicieron una interconsulta por hipertensión arterial. La hipertensión arterial, ¿qué tenemos que revisar en la parte cardiológica pediátrica? ¿Cuáles son las causas de cardiopatías congénitas más asociadas a la hipertensión arterial? La coartación de aorta. ¿Qué pasa con la coartación de aorta? Hay una parte de la aorta ascendente que está obstruida. Entonces, ¿cómo van a ser los pulsos distales? ¿Disminuidos o ausentes? Está dependiendo de la edad, si tienen colaterales, pero nunca van a estar súper normales. Entonces, si viene un paciente con hipertensión y uno piensa, por eso le digo al ChatGPT, piensen y busquen. Y definan la urgencia. Esa es la manera que tienen. Bueno, los débiles, como te dicen, nunca normales, pero pueden estar la coartación de aorta, la estenosis, normal, un niño sano, por lo menos a nivel del corazón, de esa parte. Y aumentado, los ductos generan pulsos aumentados. ¿Y saben qué? Hay una gran discrepancia con la cortación de aorta. Cuando uno hace un eco, muchas veces, cuando el ducto es muy grande o lo que sea, generan gradiente. Y hay veces que es ducto y no es cortación de aorta. Hemos operado chicos que tenían diagnóstico de cortación de aorta y pues se le hace una tomografía y no es cortación de aorta, pero como la clínica es soberana, porque los pulsos son totalmente diferentes en el ducto con respecto a la cortación de aorta. ¿Está? ¿Y saben por qué no entró a cirugía con diagnóstico de cortación de aorta? Porque el médico que lo revisó dijo, ¿cómo me llama la atención que una cortación de aorta tenga pulsos tan saltones?
Entonces, pero para eso hay que pensarlo. ¿Estamos? Esas son las cositas que uno hace la diferencia, pequeñas cosas. Bueno, y acá como les puse, vuelvo a insistir con la frecuencia cardíaca. No todas las edades tienen la misma frecuencia cardíaca. Y después acá le puse para que ustedes sepan más o menos qué van a encontrar, qué es lo que están ocultando. Nosotros, por ejemplo, los cardiólogos, tenemos ya metido de auscultar alrededor de todo el corazón buscando todos los focos. Vamos, pues viste cuando ustedes le dicen, se escucha un soplo sistólico en mesocardio, en foco pulmonar. Bueno, esto es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque las patologías están asociadas de acuerdo a donde escuchamos el soplo. ¿Entienden? Entonces, el floco órtico, el foco pulmonar, esos son todos los focos que uno tiene de auscultación. Generalmente lo hacemos. Generalmente hay veces que el soplo ustedes van a ver en cosas que se escucha en todos los focos. ¿Vamos? Hay soplos de eyectivo, por ejemplo, como la estenosis aórtica, como la estenosis pulmonar. Son soplos tan fuertes que no hay forma de identificar en qué foco está. Se escucha en todos los focos, ¿está? Pero hay soplitos pequeños que se escuchan solamente en diferentes focos. Hay veces que uno escucha, por ejemplo, en el foco tricuspidio no escucha nada y va al supraesternal y escucha un soplo. ¿Entienden? Entonces, obviamente que eso ya no me interesa tanto en ustedes porque es un poco más fino, pero es para que ustedes sepan lo que nosotros hacemos. ¿Estamos? No es solamente para que ustedes vayan y lo hagan, porque esto sale de acá y se olvidan. ¿Está? Porque hasta hoy creo que nosotros ya lo hacemos de manera sin pensar, pero no es tan fácil. ¿Estamos? Pero para que ustedes sepan, cuando alguien le dice soplo eyectivo, soplo, a esto se refiere. Es de acuerdo a los focos auscultatorios que tenemos. El otro día, cuando Sol le mostró una placa y ella le decía, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Miren la placa da mucha información. ¿Está? Por ejemplo, ustedes no solo miren la cardiomegalia. ¿Tá? La cardiomegalia es, pero por ejemplo, una cardiomegalia asociada a un pulmón negro, entonces uno piensa, ese chico no le está llegando oxígeno, entonces uno tiene que pensar cuáles son las cardiopatías que uno puede pensar que tiene cardiomegalia, pero que dan hipoflujo pulmonar, que fue lo que dijo, que creo que esa clase ya le dio Mili. Bueno, está, y más o menos yo le puse, por ejemplo, ¿qué es lo que más vieron? Ese día recuerdo porque le pusieron una placa de tetralogía de Fallot y vieron que en el punto 3 que no sé si lo puedo mostrar, acá, el punto 3 y el punto 4 se ve el botón aórtico y la arteria pulmonar. Hay muchísimas patologías que están asociadas, como por ejemplo la tetralogía Fallot, en donde como hay una hipoplasia de la arteria pulmonar en algún punto, en el tronco, lo que sea, entonces no se ve y esa es la famosa, el signo del hacho de la botita. ¿Por qué? Porque se ve así y hace como un... Entonces, en la placa se ve las estructuras. Por ejemplo, si ustedes ven que la punta del corazón está levantada acá, ¿ven ahí? Sí. Sí. La punta del corazón está levantada y esto está más prominente, significa que la aurícula derecha está más grande. ¿Quiénes son las cardiopatías asociadas a la aurícula derecha dilatada? Una CIA, por ejemplo. Entonces, nosotros nos lleva a pensar, obviamente que esto ya es muy más fino para ustedes, pero para que ustedes entiendan que la información que da una placa. ¿Me entienden? Diferentes sitios del corazón que van a estar agrandados y nos lleva a pensar qué puede ser. Entonces, si yo tengo una placa donde este punto número 1 está aumentado, la punta está levantada y acá veo todo blanco con signo de hiperflujo, significa que lo más probable es que ese chico tenga una CIA. ¿Está? Que son las patologías con hiperflujo. No sé si se dio ya cianótica. No, 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 no. Ah, ¿por qué dijiste que sí? Sospecha que es mi. Bueno, ¿está? ¿Se entiende más o menos? Bueno, y después tenemos la fase de los ciclos cardíacos, la sístole, la diástole, o sea, el primer ruido, segundo ruido, todo. Entonces yo le puse esto para que ustedes entiendan más o menos a qué hace referencia. El primer ruido presenta los cierres de válvula, tanto mitral como tricuspidia, y marca el inicio de la sístole.
me da como decirle esto, les lo voy a decir así rápido porque es más difícil para que ustedes los tengan en cuenta. Y el segundo ruido representa al cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Hay un pequeño detalle acá. ¿Por qué les pongo esto? El desdoblamiento no fijo y el desdoblamiento. Cuando nosotros escuchamos los ruidos, siempre escuchamos como un cric, cric, que es el desdoblamiento del segundo ruido. Van a ver mucho, ¿sabe por qué les comento? Porque lo veo mucho. Lo veo mucho a esto, los pediatras informan mucho o les llama la atención o es un motivo por el cual mandan a interconsulta. Es algo que llama la atención. Entonces ustedes, el segundo ruido desdoblado suele ser normal en algunos casos. ¿Por qué? Porque es un poquito más tardío y representa el cierre de la apertura de la válvula aórtica y pulmonar. Lo que no puede pasar es que eso sea fijo y sea permanente, o sea, que se escuche en todos los tiempos y que no cambie nunca de posición. A eso se le llama el ruido, segundo ruido desdoblado fijo. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ustedes escuchan. Está acostado el paciente, lo sientan, siguen escuchando, se para, lo siguen escuchando. Eso se llama el segundo ruido desdoblado fijo. Eso no es normal. Exactamente. ¿Está? ¿Entienden por qué? Porque no siempre se escucha. ¿Estamos? Entonces, a eso hace referencia. Por ahí los van a leer porque veo mucho en los informes, en los pedidos, veo eso que piden. Solamente esa partecita. ¿Estamos? Tercer ruido y cuarto ruido siempre son patologías. Por favor, no informen ritmo de galope. No tienen ni idea lo que hay, informan como si viven informándose. Le interconsultamos, doctora, porque escuchamos un ritmo de galope y el paciente comiéndose la uña. El ritmo de galope ya es un signo de insuficiencia cardíaca descompensada, ¿entienden? Entonces, sepan que hay ruidos que nunca van a ser normales. Generalmente uno escucha el primero, el segundo ruido y el desdoblado fisiológico. ¿Estamos? Bueno, y los soplos son los ruidos producidos por el flujo turbulento del corazón y los vasos sanguíneos, o las vibraciones de las estructuras cardíacas, que son los soplos funcionales o inocentes. Están los sistólicos, que hablan de la sístole, diastólico, los sistos diastólicos continuos son los sistos diastólicos, son los que se escuchan en todos los tiempos, los soplos, ¿está? Y los soplos continuos son un solo soplo, ¿está? Es un solo soplo que agarra toda la fase. En cambio, la diferencia entre el sisto diastólico es que uno escucha en el primer tiempo y escucha en el segundo tiempo, ¿está? Generalmente y otra cosa, los soplos sistólicos generalmente son los inocentes. Ya sé que es difícil, pero los soplos diastólicos nunca son funcionales o inocentes. Si uno escucha el soplo en el segundo ruido, eso no es normal. ¿Estamos? Ahora, hay que saber identificar en dónde escuchamos el soplo, pero o a mí me enseñaron que para poder escuchar el corazón uno tiene que anular los ruidos del pulmón, ¿está? Porque si no se mezclan todos los ruidos y más cuando más chiquitito y más rápido son sus respiraciones, más difícil es escuchar el corazón. Pero dicen que la mejor manera es tratar de hacer el trabajo y el ejercicio de concentrarse, escuchar solamente el corazón y anular el pulmón. Nosotros como pediatra, cuando hacemos la residencia, nos acostumbraron a escuchar el pulmón, porque entramos en la época de los bronquiolitos. Entonces, estamos recontra acostumbrados. Entonces es súper difícil volver a acostumbrarse a dejar de lado los ruidos pulmonares para concentrarse en los cardíacos. Una vez que uno logra eso, ahí puede escuchar los diferentes ruidos cardíacos. Esa es la manera, no hay otra. Si uno no se concentra, no lo va a escuchar. ¿Está? Y va a escuchar el soplo y le va a parecer todo igual. ¿Estamos? Bueno, generalmente los soplos, ¿viste? Cuando habrán visto en algún lado. Esto te dice grado 1, grado 2, grado 3, hasta grado 6. Nosotros lo hacemos número 1, 2, 3. Por ejemplo, si nosotros decimos, si yo les mando soplo sistólico 2 sextos, entonces nosotros buscamos, significa que es un soplo suave, audible en todas las posiciones, pero sin fremito. ¿Está? Entonces es para que ustedes, a nosotros los cardiólogos, cuando nos ponen los números, sabemos la gravedad del asunto.
¿Estamos? Si a mí me informan un soplo sistólico, eyectivo, dos esto, yo sé que si bien puede ser un soplo patológico, no es algo grave. Ahora, si viene alguien y me dice un soplo 4 en 6, significa que el chico tiene precordio activo, que tiene frémito, está. Entonces, es más una nomenclatura entre cardiólogos. Pero también para que ustedes sepan que existe eso y que cuando mayor es el número, más grave es el asunto. ¿Estamos? Eso más que nada. Eso es lo que quiero que le quede. Los soplos inocentes o funcionales son cuando no existen anormalidades. Yo siempre les digo a los pacientes, el soplo es un ruido, nada más. No habla de tamaño, no habla de gravedad. Para el pediatra el soplo es un ruido. ¿Entienden? Eso les tiene que quedar claro. El soplo puede ser generado por un defecto cardíaco, sí, pero la mayoría de los casos, los niños, cuando están los cambios hormonales de crecimiento, los ruidos se escuchan sin ser ninguna enfermedad del corazón. ¿Estamos? Y acá más o menos las características para que ustedes les queden son sistólicos, de tipo eyectivo, son de baja intensidad, se acompañan los ruidos cardíacos normales y el examen cardiovascular siempre es normal. Eso también es algo importante, volviendo a todo lo que hicimos atrás. No es lo mismo escuchar un soplo en un paciente eutrófico, sin dificultad respiratoria, todo, a que escuchar un soplo en un paciente que está un poco hiperdinámico, desnutrido, cianótico. Eso es lo que ustedes tienen que llevarle a pensar. Vuelvo a lo mismo, definan la urgencia. ¿Estamos? Si ustedes saben definir eso, ustedes van a estar más tranquilos. ¿Se entiende? Bueno, y esto, como dice, no tiene foco claro de ocultación, no presentan una irradiación, no es que yo escucho un soplo y se irradia mesocardio, no podés identificar eso en el soplo inocente. ¿Estamos? Y obviamente no tienen frémito. Y los soplos patológicos tienen alta intensidad, como les dije, generalmente son más de 2. Viste que acá puse más de 3,6. ¿Estamos? Yo pongo eso porque ya ese es el soplo un poco más que llama mucho la atención. El que a nadie se le va a escapar un soplo 3,6. Al 2,6 se le escapa a todo el mundo. ¿Estamos? Hasta nosotros por ahí. Como siempre frecuente que se acompañen de frémitos, se irradian generalmente a un lugar. Por ejemplo, en la coartación de aorta uno escucha el soplo y generalmente se irradia las escápulas. ¿Está? Entonces tengan en cuenta eso. Si viene un paciente con hipertensión, tóquenle los pulsos, escuchen el soplo y escuchen en la espalda. Si escuchan soplo en la espalda, no tienen pulso, ya tienen el diagnóstico. ¿Estamos? Así re fácil. Facilísimo. Bueno, y los soplos continuos son los que se prolongan desde la sístole a la diástole. Como les dije, es un solo soplo. El ductus es un soplo continuo, ¿estamos? Porque es un conducto, entonces une arteria y vena y es como las fístulas se escuchan así. ¿Escucharon alguna vez las fístulas? ¿No? ¿Nunca escucharon fístulas? Bueno, algún día cuando escuchen fístula se los van a ver lo que es. Es un soplo continuo. Bueno, y eso es todo. ¿Estamos? Más o menos. Yo ya me cansé y ahora tengo que dar otra clase. Porque, bueno, ¿se entiende más o menos cómo es el tema? No es que uno tiene que ser un capo en esto, chicos, tiene que organizarse nada más. Y si uno se organiza ante estas cosas, no pierde la calma y puede llegar a un diagnóstico y por lo menos se puede sentir más seguro, sobre todo porque hoy están contenidos, hoy están acá en una institución aprendiendo donde cuando ustedes terminen la residencia van a estar muchas veces solos. No todos se van a quedar a trabajar acá. Entonces, tienen que entender eso, que ustedes cuando más prácticos son, más les va a ser fácil la vida en todos los ámbitos, en todas las especialidades, no solo en cardiología. Pasa que le tienen mucho miedo a cardiología. ¿Estamos? Bueno, y a ver acá. Lo que hay que tratar es de pensar cuando hacen el interconexión. No copien y peguen, porque les puedo asegurar que eso te consulta hasta el neuro, y díganme que no copien y peguen, porque no les ayuda a ustedes. Si ustedes nos orientan a nosotros y a ustedes les queda, ¿entendés? Pero sí, a nadie le importa que la gente tuvo con una enteritis.
O que tuvo una convulsión, orienten el diagnóstico, porque eso les sirve a ustedes también, les sirve que me orienten al diagnóstico. Y a nosotros y a ustedes. Ay, vení, Agus. Y así que vamos a artículo con el de consulta. Ay, Sofi, pero estamos- Bueno, Ah, te falta vos. y no era joda. No era joda. No, yo fui la castiga. Yo te di 2 clases y lo hizo como bueno, entonces, ¿cuál es la definición y qué utilidades tiene un electrocardiograma? Sobre todo en pediatría. Es el registro gráfico de los fenómenos eléctricos del corazón. Es la manera en que uno puede ver el ritmo del corazón de un paciente. ¿Estamos? Es una prueba complementaria. Siempre tengan en cuenta eso. Es una prueba complementaria. No define nada, sobre todo en pediatría. Hay niños que pueden tener un ventrículo único y pueden tener un electrocardiograma normal. ¿Estamos? O sea, no define. Y hay electros que sí son patognomónicos de ciertas patologías, pero no siempre, no es como el adulto. ¿Está? El electro no es como el adulto. El electro del adulto normal, corazón sano, electropatológico, corazón enfermo. ¿Estamos? No, en el pediátrico no funciona así, pero sí sirve para una herramienta más a nuestra sospecha diagnóstica. ¿Estamos? Entonces, eh, sí, es imprescindible, como les dije, en las arritmias conocidas. En ese caso sí. ¿Por qué? Porque nosotros si ya tenemos una arritmia conocida y tenemos un electro, nosotros definimos si ese paciente está normal o está en arritmia. ¿Estamos? Y volvemos a lo mismo. Está condicionado por la edad. No todos los electros son normales, no todos los electros son iguales. Dependiendo de la edad, los electros cambian. ¿Estamos? Y otra cosa muy importante, el electro, que a veces es patológico en adulto, es normal en niños. Y el electro, que es patológico en niños, es normal en adultos. ¿Estamos? Así que son entidades totalmente diferentes. Por la duda, si quieren hacer las dos cosas. Bueno, y acá le vuelvo a poner la edad del paciente, indicaciones por la cual se solicita. ¿Está? Tenemos que ver también los factores que condicionan el electrocardiograma, en qué condiciones estaba el chico cuando le tomamos. No es fácil hacer un electro en pediatría. La mayoría se revela y se niega al proceso. ¿Estamos? Es importante, siempre que venga un paciente, preguntar si no tiene uno previo. Es re importante. Muchas arritmias son de nuevo o son nuevas por eventos nuevos. Entonces, por ejemplo, en la época del COVID se veía mucho eso. Pacientes que tenían electros normales años venían con arritmias. Entonces es muy importante saber porque nos ayuda a pensar que hay algo nuevo que le está provocando eso. ¿Está? Una taquisupra, lo que sea. Tenemos que ver si el chico lo hacía, qué pudo haber pasado. Nos lleva más a pensar, nos ayuda. Todo es ayuda, ¿estamos? Y obviamente muchas veces el caso más común son las extracístoles que uno ve y a veces son artefactos de técnica. Entonces uno tiene que saber identificar qué es hecho para ustedes, pero es para que ustedes sepan que no siempre que vean sí o sí es patológico. Estamos, los niños no colaboran nunca, se mueve el equipo, generalmente no andan, así que uno tiene que hacer malabares para que diseñar ese. Pero hay cosas básicas de un electro que tiene que tener. ¿Cuáles son las indicaciones del electro? Un soplo. Diagnóstico y seguimiento de una cardiopatía congénita, muy importante. Diagnóstico de seguimiento de cardiopatías adquiridas, como la pericarditis, la miocarditis, la enfermedad de Kawasaki. Un trastorno del ritmo, como les dije, las taquiarritmias, las bradiarritmias, las palpitaciones. Ese es un motivo por el cual uno pide un electro. Paciente que viene a la emergencia por palpitaciones, pedimos electro. ¿Estamos? Precordargia, siempre pedimos electro.
¿Por qué? Porque una de las causas más frecuentes de la precordialgia a nivel cardíaco son las arritmias. Entonces, indicación. Cuando usted me pide una interconsulta en la guardia con electro, ¿estamos? Por dolor precordial. Siempre decimos electro y placa descarta el 60% de la enfermedad del corazón aguda en la que uno tiene que salir a correr. ¿Estamos? Si el paciente tiene una placa normal y un electro normal, uno se puede quedar un poco más tranquilo que no hay nada que tengamos que salir a correr. ¿Estamos? Síntomas en el ejercicio, muy importante porque las arritmias en el ejercicio existen y si el chico vino a la emergencia y consultó por una precordialgia que le sucedió, es motivo de electro. Ni hablar de los síncopes, las lipotimias, una convulsión, obviamente después que esté estable el chico, los episodios de cianosis, en las anomalías electrolíticas también se piden, muchas veces, esos también piden bastante. Están bien acertados en la interconsulta con electro, están bien, por lo que veo. Está, por ejemplo, en deficiencia de potasio, se altera el electro, entonces uno sabe por qué es importante, porque, por ejemplo, en una hipocalemia severa, nosotros tenemos un electro alterado y después recuperó la hipocalemia, el electro mejora. Está, debería por lo menos, para que uno piense que es por un trastorno en el medio interno. ¿Estamos? Y muy importante y que se ve muy seguido acá, la ingestión de fármacos, de drogas y todas esas cosas. Una cosa que no le puse acá, pero que es importante, la electrocución, por supuesto. Eh, Otra cosa que le voy a hacer un hincapié de la electrocución, ya que estamos acá, no es lo mismo un paciente que se electrocutó, que no perdió el conocimiento, que fue una patadita, como dice usted, a un paciente que estuvo con pérdida de conocimiento. Entonces, cuando se hace la interconsulta con el electro, describan al paciente, no pidan que informe el electro, ¿está? Porque no es lo mismo. Dependiendo de los estudios, uno, si un chico perdió el conocimiento, lo tuvieron que reanimar, todo, tenés que pedir todas las hormonas, todas las enzimas cardíacas. ¿Entienden por qué? Porque el daño es mayor, no es un electro nada más. Y otra cosa, chicos, cuando hay una electrocución, el electro se pide en el día, no se deja en el servicio de cardio para que el otro se informe que tenía un bloqueo AV o que hizo una fibrilación ventricular no sostenida. ¿Estamos? Así que así. Así que una electrocución se pide en el día, no se deja y se pregunta para el otro día. ¿Estamos? Y no se pide que se informe un electro, se describe al paciente cuáles fueron los síntomas asociados ese evento. Lo digo porque es algo muy común, estamos muy común, es algo que recibimos constantemente ese tipo de pacientes. ¿Estamos? Bueno. Y esto, si algún día les toca en el interior o lo que sea cuando tenga que rotar, ¿cómo tienen que hacer? Yo siempre uso Menerio. ¿Estamos? O sea, traten de acordarse eso. Verde en miembro inferior izquierdo, negro miembro inferior derecho. ¿Estamos? Rojo, miembro superior derecho, amarillo, miembro superior izquierdo. No les voy a decir no es necesario, pero acuérdense de esto. Esto, para poder poner las derivaciones de los miembros. ¿Estamos? Esa es la manera correcta. Busquen eso, es la manera de no equivocarse. No es necesario que se lo sepan de memoria. Tengan eso, les va a servir por si les toca hacer un electro. ¿Estamos? No siempre van a estar acá. A eso me refiero. Bueno. Y después tenemos las derivaciones de las degradaciones bipolares. Yo no le quise poner qué significa cada uno, los vectores, todas esas cosas, porque me costó 6 años entenderlo a mí, no lo voy a dar en 15 minutos en una clase. ¿Estamos? ¿Dónde se coloca? Les voy a leer para que ustedes sepan, pero en realidad esto lo hacemos ya de memoria, llega un momento, pero les puse así en la diapositiva para que ustedes tengan escrito cómo se coloca. ¿Estamos? B1 en el cuarto espacio intercostal derecho, línea para esternal a 2 centímetros de la derecha al esternón. ¿Estamos? El 2, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea para esternal a 2 centímetros del esternón. ¿Estamos? O sea, va así. La manera de recordar, chicos, es rodeen el corazón. No se van a equivocar. Empieza acá y rodeen el corazón. ¿Está? Siempre y cuando sepan que el corazón está a la izquierda. Acuérdense de eso. Asegúrense que el corazón está a la izquierda porque muchas veces nos pasa que no hacen un electro al revés. ¿Estamos? Entonces, siempre empiecen, acuérdense los dos primeros y después rodeen el corazón y terminen.
¿Estamos? Esa es la manera. Después lean esto. No me interesa. Bueno, entonces el ciclo, ¿para que no puedo leer lo que dice acá? Ahí está. Entonces, el ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos y eléctricos que sucede en cada latido y está condicionado por el sistema de conducción. ¿Estamos? Yo lo que les puse acá es el ciclo normal. Yo siempre cuando trato de explicarlo a los pacientes, yo les digo que hagan de cuenta que el corazón es esto. ¿Estamos? Y que allá cuando nosotros entramos tenemos un interruptor que prende la luz. Estamos Estamos, que que es es el encargado encargado de de hacer hacer todo. todo el cableado eléctrico. ¿Qué está haciendo? ¿Quién está ¿Quién está hablando? hablando? Ah, yo. Porque ahí. Ah, vos te parece. Ah. Entonces, una chica dice que no se ve. Ah, no sé si usted quiere continuar o si no. ¿Qué pasó? Que nos dijeron que no se veía tan. Ah, claro, porque empezamos la otra clase y no la compartimos. Porque dieron cuenta la mitad de la clase. Bueno. No. Siempre digo eso, prendemos la luz y el cableado eléctrico hace un recorrido y hace que se prenda toda la luz de la sala. Lo mismo pasa con el corazón. Nosotros tenemos varios marcapasos que son los encargados de hacer que el corazón funcione, pero el nódulo sinusal es el marcapaso natural y normal del corazón. Es el que tiene una exposición más alta y una sensibilidad más alta, por eso es el que primero se estimula. Si ese no funcionara, hay dos nódulos más que se activan para que el corazón siga funcionando mucho más lento. Estamos, que ya es una arritmia. Pero hablemos de lo normal, el nódulo sinusal es el que hace que se encienda, se despolarice las aurículas y manda la información a, a las válvulas AB, en donde nosotros tenemos el nódulo AB o haz de His, que hace que inicie la despolarización de los ventrículos. Primero va de un lado y después va del otro. Por eso se despolariza primero la rama izquierda y luego la rama derecha. Primero el ventrículo izquierdo, después el ventrículo derecho. Obviamente que estamos hablando todo eso de segundo y eso da imagen electrocardiográfica, que es lo que estamos mostrando acá. ¿Estamos? Eso básicamente. Entonces, esto es básicamente lo que yo le dije. La onda P, el complejo QRS, la onda T y los intervalos. A ver, a ver si tengo. No. La onda P es la despolarización auricular. ¿Estamos? Primero se despolariza la aurícula derecha y después la aurícula izquierda. Entonces, lo que nosotros nombramos es la onda P, es la despolarización de las aurículas. El complejo QRS lo que marca es la despolarización ventricular. ¿Estamos? Y después tenemos los intervalos PR. ¿Qué es el intervalo? Los intervalos son los momentos, son líneas isoeléctricas que hay entre los diferentes ondas y lo que hace es cuando se activa el otro nódulo. ¿Estamos? Vieron que les dije, se activa el nódulo sinusal y se forma la onda P. Se despolariza en la aurícula. Hace un intervalo, que es cuando está en el nódulo AB, aurículo ventricular, que es el otro, y hace un intervalo. Y ahí recién se forma el complejo QRS, que es la despolarización de las ventrículas. Y de acuerdo a cómo se vea, es como le dije, primero el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho. Eso es lo que nosotros vemos como la onda P y el QRS. Y para que sea un ritmo sinusal, tiene que seguir este ritmo. ¿Entiendes? Tiene que despolarizarse la aurícula, tiene que activarse el nódulo AB, tiene que activarse la fibra de Purkinje y tiene que despolarizarse los ventrículos. Ese es el ritmo sinusal que ustedes conocen. ¿Vamos? A eso se le llama ritmo sinusal. Y en el electrocardiografo lo que nosotros vemos, una onda P y un QRS. Siempre. ¿Por qué? Porque si la onda P no estuviera seguida por un QRS, significa que no tiene la capacidad de conducir. ¿Entienden o no? Esa es la importancia por el cual uno dice, ¿cuándo es un ritmo sinusal? ¿Qué significa que no sea sinusal? Que no sea sinusal significa que ese nódulo sinusal y ese no tiene la capacidad de llevar la información a los ventrículos. Entonces, para que todo sea normal, eso tiene que seguir unos pasos. ¿Estamos? Bueno,
¿Más o menos se entiende? ¿Sí? No es tan fácil igual. Ah, bueno. Y ahí nosotros analizamos la frecuencia, el QRS, el ritmo, las ondas P, el intervalo PR. Eso ya es un poco más fino, pero igual les voy a contar para que ustedes sepan lo que nosotros hacemos. ¿Estamos? No es que lo tienen que entender, si lo entienden mejor, pero es para que ustedes, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La frecuencia cardíaca, tenemos, ¿vieron que tienen cuadraditos chiquititos? Bueno, el papel es en 25 milímetros, se le dice. Eso tiene, cada cosa tiene 25 milímetros. Un milímetro significa 0,04 segundos. ¿Está? Y 5 milímetros son 20 segundos. ¿Saben cómo saben? ¿Saben cómo se dan cuenta? ¿Vieron que el electrocardiograma tiene cuadraditos grandes y tiene cuadraditos chiquititos? Los cuadraditos grandes son los de 5 milímetros y cada chiquitito son los de 1 milímetro. ¿Vieron cuando nosotros decimos el PR tiene 0,12? Bueno, esto es lo que hacemos. Contamos los cuadraditos chiquitos y multiplicamos por 0,04. ¿Entienden? Eso es lo que nosotros hacemos. Multiplicamos y de acuerdo a la edad del paciente, el PR es un tamaño y es otro para otra edad. Por eso la edad del paciente es importante. ¿Estamos? No es lo mismo un bebé que un chico de 15 años. ¿Estamos? Fíjense para un ejemplo, un niño menor de 3 meses es de 0,10 y un chico grande que ya está llegando a la adultez es 0,20, hasta 0,20 puede llegar a tener. Después ya es anormal. ¿Estamos? Pero para que ustedes entiendan lo importante que es la edad del paciente. ¿Cómo calculamos? Ahí tienen, miren, la frecuencia cardíaca. Yo generalmente lo hago mucho más práctico ya a esta altura, ¿no? Ahí vieron que le puse los cuadraditos chicos y los cuadraditos grandes. Bueno, si ustedes ven entre un QRS y el otro QRS tenemos 5 cuadraditos grandes, lo que hacen es 300 dividido los cuadraditos grandes. Y ahí les sale la frecuencia cardíaca. Usan esta técnica, es lo más fácil que hay. ¿Están? Claro, siempre. ¿Quién me habló? Ah, estamos hablando de electrocardiograma normal. ¿Estamos? Nunca estamos hablando de anormalidad. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a mezclar todo. Nosotros tenemos que saber hacer lo normal y después recién, si algo no te cuadra en esto, no tenés por qué saber, pero por lo menos sabiendo lo normal, podés identificar lo anormal. Esa es la única manera. Todo esto es normal. ¿Estamos? Bueno. Y ahí como les puse el electro, ¿vieron que a ver si lo ven ustedes ahí más o menos? Bueno, vieron que acá tenemos un QRS y tenemos 3 cuadrados grandes. A ver, 300 dividido 3 cuadrados grandes. Bien, bien. 100 de frecuencia cardíaca y tiene uno más, entonces probablemente tenga 90 de frecuencia este paciente. Pero ¿importa si no tengo la edad? ¿Está? O sea, ¿es normal un neonato que tenga 90 de frecuencia cardíaca? ¿Es normal para un chico de 15 años que tenga 90? Entonces, ¿vieron qué importante? Bueno, y ahí le puse la frecuencia cardíaca normal dependiendo de las edades. Y obviamente que es más fácil saber cuál sería el valor más alto y valor más bajo, como para que uno sepa si eso sí o sí no importa lo que yo pienso. Un niño nunca puede tener más de 210 de frecuencia cardíaca, ¿está? Para que uno diga, no, bueno, no me importa cuál será el de la edad, pero sabemos que eso no es normal. A eso hace referencia. Y lo mismo con las bradicardias. Y esto que ya le expliqué, que indica que el ritmo indica qué estructura comanda la actividad eléctrica del corazón y el ritmo normal es sinusal, es decir, que el nódulo sinoauricular es el que está actuando como marcapaso. El corazón no tiene un solo marcapaso, tiene tres. Pero si no funciona uno, funcionan los otros dos, otro, pero con una frecuencia cardíaca más baja. ¿Qué hace que los otros tengan frecuencia cardíaca más baja? Que el más sensible siempre sea el sinusal, que para que no se estimule el sinusal tiene que estar roto. ¿Está? La única manera que estos dos se estimulen tiene que estar roto. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, esto que ya les dije, todas las ondas P van seguido un QRS y la onda P generalmente está entre 0 y 90 grados. ¿Qué es eso? Para poder hablar de eso tendría que explicarle todos los ejes cardíacos que no lo pienso hacer porque no lo van a entender. ¿Estamos?
Y la onda P tiene una duración que se mide del principio de la onda P hasta el final de la onda P, que es lo que le dije, que es normal de 0,06 a 0,0, esto más, más menos 0,02 y máxima de 10, pero esto es dependiendo de la edad. ¿Estamos? Dependiendo de la edad del paciente. Los únicos que tienen PR así tan cortitos son los menores de 3 meses. Después de los 3 meses, ninguno tiene que tener ese PR tan cortito. Porque lo que está diciendo, ¿sabes lo que significa que un PR sea corto? Que el tiempo de estimulación entre la aurícula es muy corta. ¿Está? Entonces, si yo tengo un PR muy corto, lo que pasa es que el otro nódulo se va a activar, está rapidísimo, y la aurícula no se terminó de contraer y ya el otro se estimuló. No le da tiempo a que se relaje para que la otra parte se estimule. Entonces, ¿qué pasa? Si el otro se estimula y este todavía no se terminó de contraer, se provocan las arritmias. Eso significa que es patológico cuando un PR corto, para más o menos respondiendo a lo anormal, para que usted, ¿por qué es tan importante de que cuando ese tamaño es tan importante para nosotros, los valores mínimo, máximo? ¿Por qué? Porque todo está por tiempo y lo normal es el tiempo que necesitan las aurículas para contraerse, los ventrículos para contraerse y para que la información al nódulo auriculoventricular le llegue para que se contraiga los ventrículos. Si esos, si esos estímulos, si esos tiempos no se respetan, empieza el próximo ciclo y se juntan y así se provocan las arritmias, los diferentes tipos de arritmias. ¿Se entiende? Bueno, y esto fue lo que yo ya les dije, que corresponde a la despolarización auricular, que bueno, tamaños y acá. Miren, acá está representado lo que yo le expliqué verbalmente. La onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular. Esto es la relajación de los ventrículos del segmento de esa T. ¿Estamos? Con la onda T, que es despolarización ventricular. Hay una entidad que se llama que, por ejemplo, ay, cuando esto sucede muy lento, esto empieza a suceder y esto cae sobre esto. ¿Estamos? Y esos son los que producen las fibrilaciones ventriculares. ¿Está? El fenómeno R sobre T, que es el complejo QRS, se vuelve a despolarizar un ventrículo y el ventrículo no se terminó de relajar. ¿Entienden? Si los tiempos son muy cortos, se produce el fenómeno RCT, R sobre T y se producen las fibrilaciones. ¿Estamos? Como para que entiendan que si no se respetan los tiempos, la gravedad del asunto. Que no, por eso le digo, no tienen por qué entender, pero sí para que entiendan por qué es tan importante para nosotros y qué valoramos nosotros. El electrocardiograma es mucho más útil en las arritmias y en el ritmo del corazón, no tanto en las patologías cardíacas. ¿Se entiende? Eso no sirve para saber si hay que cardiología. Sí, 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 por supuesto. Sí, porque si vos tenés, en realidad vos vas a tener que hacer eso si el paciente está en fibrilación. Pero, por ejemplo, a ver, si vos tenés una hipocalemia, vos vas a tener una onda T mucho más baja y ese es el que produce uno de los riesgos de la hipocalemia, es la fibrilación ventricular. ¿Está? Entonces, no es que vos tenés que estar preparado con tu carro de paro al lado, sino que vos tenés que saber qué solucionar cuando tenés alterado esto, o el cardiólogo tiene que saber qué solucionar para que no se produzca lo que ya es la crónica de una muerte anunciada. ¿Estamos? Es esa la importancia. Lo que ya sucedió, ya sucedió. ¿Estamos? Bueno, esto no es importante, para ustedes por lo menos. Bueno, y estos son los ejes, que es lo que yo les digo. En realidad, los ejes cardíacos, lo que nosotros, así más o menos en líneas generales, explico qué es lo que habla de los ejes cardíacos. Los ejes cardíacos, lo que nosotros necesitamos identificar en eso es hacia dónde se dirige el ritmo eléctrico. El corazón está guiado por vectores. Estamos que el origen, de donde empiezan, es un origen que empieza hacia abajo, hacia la izquierda y después baja. ¿Estamos? Entonces, nosotros, el electrocardiograma lo que hace es identificar esos vectores. ¿Estamos? Y de acuerdo de dónde se miren esos vectores, es cómo se van a formar los complejos QRS y las ondas P y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tuviera, para que ustedes tengan una idea, si yo tengo dilatado el ventrículo derecho, entonces mi vector va a venir acá,
se va a ir para la izquierda porque las fibras de Purkinje van a despolarizar el ventrículo izquierdo, pero cuando vaya al ventrículo derecho va a tardar más. ¿Por qué va a tardar más? Claro, porque está más grande, entonces la fibra tarda, y eso se ve en el electro. Ese es el famoso bloqueo de rama derecha. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque uno ve como un ensanchamiento. Esos son los signos que nosotros vemos. Para eso sirven los ejes. ¿Estamos? Para saber hacia dónde está orientado el corazón y qué está pasando. Es un examen complementario, porque yo no necesito un electro para saber que tengo un ventrículo derecho, pero no siempre el paciente va a tener la oportunidad de venir con un ecocardiograma. A veces no tengo nada y lo único que tengo es la clínica y un electro. ¿Está? Para eso me sirve. Pero eso básicamente es lo que hacen los ejes cardíacos. Busca eso. Mira desde dónde, cómo está, mira. Usted cuando se colocan los electrocardiogramas en los miembros, la derivación de los miembros, tenemos para mirar en el plano frontal y en el plano horizontal. Son diferentes maneras de mirar al corazón. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a cómo miremos, es cómo nosotros interpretamos si algo está fallando en el corazón. ¿Estamos? Esto es sumamente útil en cardiología de adultos, porque ellos ya tienen enfermedades segmentarias, ¿está? Ellos tienen enfermedades segmentarias, no son como los niños generalmente está todo deteriorado el ventrículo izquierdo, pero no hay una parte del ventrículo izquierdo. En cambio, el electro en el adulto, por eso es tan patognomónico y mucho más útil para ellos, porque cada cosita, la punta del corazón, todo tienen que mirar. Por eso está tan desglosado el eje. En cambio, nosotros somos un poco más generalistas en eso. ¿Por qué? Porque las patologías de los niños son más globales. No son tan segmentarias como los adultos, pero el electro es sumamente útil para eso. ¿Se entiende? Bueno, esto es cómo se ven los ejes, cómo van a ver, y eso no tienen por qué saber ustedes. Y acá esto es lo que yo le expliqué recién, de cómo van dirigidos los ejes cardíacos, dependiendo de la edad. Vieron que hoy yo le dije, el niño tiene un poquito más elevado la punta del corazón. Bueno, en los ejes cardíacos, eso es lo que vos vas a ver. Un eje más hacia la derecha, un chico más grande va a tener un eje más hacia la izquierda. Esas cosas son las que nos muestra el electro de acuerdo a la edad del paciente. Vieron que toda la clase hablé de la edad, todo lo importante que la edad. Llego a recibir eso, no le informo más, le aviso. Bueno, y estos son más de los segmentos ST que yo lo que le expliqué hoy, la relajación ventricular y todas esas cosas. ¿Estamos? A ver si hay algo más. No. Espero que le haya servido. Ay, me cansé por Dios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. ¿No tenés? Sí,